18, domingo ordinario. Lectura de San Juan, capítulo 6, del 24 al 35. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con un sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Éxodo, capítulo 16, del 2 al 4 y del 12 al 15. Voy a hacer que llueva pan del cielo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de mi parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante al escarcha. Al ver eso, los israelitas dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: Este es el pan que el Señor les da por alimento. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura es de la carta de los Efesios, capítulo 4, del 17 y del 20 al 24. Revístanse del nuevo yo, creado a imagen en Dios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay una responso que se menciona en este próximo domingo, que nos dice la aclamación de Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es muy común tener esa explicación de que no solo de pan vive el hombre. Y bueno, pues vamos a explicar, vamos a entender qué quiere decir esta lectura de Juan 6 del 24 al 35, este evangelio. Nos menciona en el subtítulo: el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nos está mencionando el evangelio
que la intensidad en la que el Señor nos da su salvación nos cubre totalmente nuestra necesidad de hambre y de sed. Y no solamente de una hambre y una sed física y corporal, sino principalmente espiritual. Nos menciona que cuando la gente vio que aquella parte del lago no estaba Jesús, ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Vemos cómo la gente continúa buscando a Jesucristo y, como lo dice la lectura, lo siguen por beneficios corporales y materiales. Y es lo que nos pasa en la actualidad a nosotros. Cuando tenemos problemas, tenemos enfermedades, situaciones difíciles económicas, cuando llega a nuestra ancianidad, cuando tenemos situaciones conflictivas en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en la sociedad o con nuestros familiares, nos empezamos a acercar al Señor y queremos que el Señor nos ayude cuanto antes a resolver esos problemas que vamos teniendo día a día. Y vemos cómo las iglesias en estos días todavía las encontramos que la mayor gente que va a la iglesia es gente adulta. Los niños y los jóvenes casi no se notan. Los adultos son pocos y la mayoría son personas de más de 40 y 50 años. ¿Por qué razón? Porque ya son personas que tienen problemas tanto físicos, corporales, como mundanamente hablando. Y sienten que ya la vida se les está acabando y empiezan a tenerle miedo a la muerte, le empiezan a tener miedo a la vejez, le empiezan a tener miedo a la sociedad y se dan cuenta de que están casi ya para irse y morir en esta vida. Y se empiezan a acercar a Dios y le empiezan a pedir a Dios, siendo que toda su vida han derrochado, sus días, su vida la han derrochado en lo material y en lo mundano y en lo terrenal. Y aquí nos damos cuenta que en aquel entonces buscan a Jesucristo para cubrir sus necesidades corporales y materiales, no espirituales. Y mismo Jesucristo se los hace ver. Aquí nos menciona que al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, maestro, le dicen rabí. Saben que Jesucristo es un maestro porque habla con autoridad, porque habla con precisión, con perfección, y que les da a ellos, a cada uno, como lo vimos en las otras lecturas, les da cubre sus necesidades de hambre, de sed y de salud. Y entonces se dan cuenta la gente de que es un maestro y le dicen, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Entonces le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, y como ellos esperando a que siempre nuestro Señor Jesucristo, cuando saliera, fuera con la misma gente, anduviera siempre con la misma gente, y nosotros nos hemos dado cuenta que nuestro Señor Jesucristo fue a predicarle a toda aldea, a todo pueblo, no solamente al pueblo judío, también a todos los paganos. Que es un pagano? Aquel que tiene dioses, aquel que es politeísta, que tiene muchos dioses, son paganos, y aparte aquellas personas que no son de la raza judía. Ellos esperaban que Jesucristo día a día estuviera predicando, día a día estuviera enseñándoles, día a día estuvieran dándoles de comer a cada uno de los que lo seguían, y que no se fuera a otro lugar. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha demostrado en su doctrina que Él no hizo excepción de personas, y no solamente fue con los judíos, sino que le llevó la doctrina, la palabra a todo el mundo, a toda la gente, fueran judíos o no fueran judíos. ¿Qué les contesta Jesucristo? Dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, y eso es verdaderamente. Nosotros no andamos buscando a nuestro Señor Jesucristo porque verdaderamente tengamos conocimientos de los signos de salvación y de todo lo que conoce, el que conoce la palabra de Dios, todo por lo que verdaderamente debemos de seguir a Dios. Nosotros hemos seguido a Dios a nuestros días en la actualidad por una necesidad corporal, o una necesidad física, de salud, o de trabajo, o de estudio. Es muy difícil que nosotros pudiéramos seguir a Dios porque verdaderamente tengamos una necesidad espiritual.
pero no son todos. Sí hay muchos que siguen a nuestro Señor, siguen a Dios porque verdaderamente lo conocen, lo aman y lo sirven, pero la mayoría, como les estaba explicando, están siguiendo a Dios por cuestiones físicas materiales. Van a la iglesia, van al templo, van a misa, le piden a Dios que les dé un trabajo, le piden a Dios que les dé salud, le piden a Dios dinero, le piden a Dios que tengan suerte, le piden a Dios que consigan lo necesario para su casa. Es más, le piden a Dios que tengan un buen amor, un buen compañero, una buena compañera. Le piden a Dios que tengan una gran fortuna en las cuestiones morales o en las cuestiones corporales, pero están muy lejos de verdaderamente acercarse a Dios por cuestiones espirituales. Es muy difícil. La mayoría de la gente es muy interesada. De hecho, casi siempre dentro de todos los matrimonios siempre hay intereses, y cuando esos intereses acaban en los matrimonios, por eso los matrimonios se separan, por eso la pareja no subsiste, porque esos intereses se acaban. La belleza se acaba dentro de un matrimonio, la riqueza se acaba dentro de un matrimonio, la salud se acaba dentro de un matrimonio, y el poder y la fuerza se acaba dentro de un matrimonio, y entonces vienen los pesares y vienen los distanciamientos, las separaciones, porque los intereses por los cuales fueron unidos han terminado, y entonces empieza a existir la separación total en esa pareja. Y no solamente en la pareja, sino en las cuestiones de Dios lo mismo. Cuando nosotros tenemos algo que hemos recibido de Dios, tenemos nosotros contacto con el Señor. Y si no tenemos nada de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros hemos pedido, nos alejamos más y más del Señor. Cuando no hemos recibido verdaderamente un adoctrinamiento en nuestra iglesia, nos separamos de la iglesia. Cuando no hemos sido ayudados por nuestros presbíteros, nuestros pastores, nuestros sacerdotes, nos retiramos de esa asamblea, de esa iglesia, y empezamos nosotros a vagar, andamos como vagabundos, andamos como ovejas sin pastor. Y bueno, pues aquí Jesucristo muy claramente se los está mencionando. No me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Recordemos de la lectura pasada en la que había dado de comer a 5,000 hombres, les había dado pan y peces, y habían sobrado panes, 12 canastos, no dice que peces, recuerden esa lectura. Y aquí nos dice el Señor que pues lo andan buscando no por los signos, sino por los panes que les había dado para saciarse. No trabajen por ese alimento, nos dice Jesucristo. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura toda la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre. ¿Qué nos ha dado el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos ha dado? La palabra de Dios, la explicación, la doctrina. Y por eso tenemos que trabajar. Y la mayoría de nosotros trabajamos por el pan de cada día, que es el pan mundano, material. Vamos, trabajamos, llevamos a casa lo necesario para poder comprar nuestros alimentos, para comprar nuestra vestimenta, para poder comprar nuestra casa, para cubrir todas nuestras necesidades y nuestros deseos. Obtenemos dinero para irnos a pasear, obtenemos dinero para lujos, obtenemos dinero para muchas cosas, para pagar un médico, para medicinas. Ocupamos el dinero para muchas cosas. Y dice aquí el Señor que no trabajemos por ese alimento, por el pan mundano, sino trabajemos por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Y ese alimento es el Espíritu Santo, que ya está dentro de nosotros y que ya vive con nosotros y que lo hemos recibido desde nuestro bautismo. Entonces, muy claramente nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo mención de que lo mundano y lo material se acaba. ¿Cuántos años podemos vivir en este planeta, en esta tierra? Sí, hay gente que se muere antes de los 5 años, de los 10 años. Hay gente que dura 15, 20, 30, 40 años y se mueren. Muy poco tiempo. Hay gente que dura un poco más, llegan a los 50, llegan a los 60, y hay otra gente que todavía llega un poco más, a los 70, a los 80, y son muy pocos. Pero hay gente que llega a los 90 y 100 años o más.
Pero si estás ese tiempo determinado en la tierra y no conoces, no amas y no sirves a Dios, es verdaderamente nefasto el tiempo que has desperdiciado para poder hacer lo que el Señor te dice que hagas. Y dice aquí que trabajen para ese alimento que es la vida eterna y que te lo da nuestro Señor Jesucristo y que ya lo tenemos, que es el Espíritu Santo y sus dones, y esos dones los tenemos que poner en práctica para poder llevarle al Señor nuestro trabajo de lo que hicimos en el tiempo que estuvimos en esta tierra, en este planeta. Entonces, pues si ustedes están ahorita escuchando esta palabra y están leyendo esto que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo muy claramente, no pierdan el tiempo, no trabajen por ese alimento que se acaba. O sea, que no se dediquen a las cosas mundanas y terrenales, porque no les va a ser nada benéfico lo que pierdan ustedes el tiempo en la vida en esas cosas. Solamente te va a servir lo que trabajes para la vida eterna, que es el Espíritu Santo que te lo mandó nuestro Señor Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. Porque para el Padre Dios lo ha marcado con un sello. Así lo menciona nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio de San Juan, que les dice muy claramente que les dará el Hijo del Hombre, porque a el Padre Dios lo ha marcado con un sello, que es el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que ya tenemos cada uno de nosotros. Ellos le dijeron, fíjense cómo habla la gente, qué debemos de hacer para realizar las obras de Dios y cuál sería la respuesta en la actualidad de nosotros. Para realizar las cosas de Dios, las obras, pues tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, que se mueva dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, para que verdaderamente podamos cumplir con lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Pero si han pasado ya 10, 15, 20 años, 30 años, tienes una edad de 40 años y no has hecho lo que tienes que hacer cuanto antes, porque ya llegas a una madurez de 50, 60 años y no has hecho nada, o llegas a los 70, 80 y 90 años, tienes menos tiempo para trabajar, pero no desfallezcas. Si es tu oportunidad de escuchar esta palabra y todavía estás vivo, pues ponte a trabajar en las cosas de Dios. Entonces aquí la gente le dice, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Ya nosotros lo sabemos en la actualidad. Tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Y Jesucristo les responde, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Y ¿quién envió de nuestro Padre Dios? A nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado al Espíritu Santo. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer el pan del cielo. Los judíos en aquel tiempo le dan esa aclaración a nuestro Señor Jesucristo, porque en el tiempo de Moisés, Dios les dio de comer el maná a todo el pueblo hebreo. Y les dio ese signo, para que se dieran cuenta de que nuestro Padre Dios los estaba alimentando, para que pudieran creer en nuestro Padre Dios, para que lo pudieran respetar y para que pudieran hacer las obras que el Señor les estaba exigiendo al pueblo hebreo en aquel entonces. Y entonces estos hombres le dicen a Jesucristo, ¿cuál va a ser tu signo? ¿Sí? ¿Qué signo vas a realizar para que veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Le dicen a nuestro Señor Jesucristo. Y le ponen el ejemplo de lo que le acabo de mencionar a ustedes, del maná que Dios les dio de comer a los hebreos. Ahorita lo vamos a analizar eso en la primera lectura. Y Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, lógico, Moisés no les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan. Nuestro Padre Dios dio el verdadero pan. Y aquí le dice, es mi Padre quien les da el verdadero pan. O sea, les está diciendo a ellos, ahorita les está dando el verdadero pan. Y el pan es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la última cena, en la institución eucarística, Jesucristo con sus discípulos les parte el pan y les dice, este es mi cuerpo, ¿sí? Cómanlo. Y después les da vino y les dice, esta es mi sangre, bébanla, ¿sí? Que será derramada para la salvación de todos ustedes. Entonces, Él es el pan bajado del cielo, como el maná que bajó del cielo en la época de Moisés. Por eso les dice ahí, es mi Padre quien les da el verdadero pan. Nuestro Padre Dios es quien nos da nuestro verdadero pan, pero no es un pan
terrenal, es un pan celestial, que es la salvación, que es el Espíritu Santo, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra, que es el entendimiento, y que debemos nosotros de ponernos a trabajar. Eso es comer del pan, el ponernos a trabajar con el poder del Espíritu Santo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Y Jesucristo es el pan del cielo que da la vida al mundo. Recordemos lo que dijo: nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces Él es el pan bajado del cielo y lo debemos de comer. Por eso Él hizo esa institución eucarística, por eso lo renombró en la última cena, y dijo que lo hiciéramos repetidas veces para que nos acordemos de que nuestro Padre Dios día a día nos está alimentando, día a día está con nosotros. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. Ya claramente se los está diciendo: yo soy el pan de la vida, Cristo. Por eso en la última cena les dice: este es mi cuerpo. El que viene a mí no tendrá hambre. El que está con nuestro Señor Jesucristo será feliz, tendrá paciencia, tendrá tranquilidad, tendrá salud, aceptará las cosas que vayan teniendo en la vida, porque así Dios se las va dando, porque Dios no nos da más de lo que merecemos, ni nos da menos de lo que no necesitamos. Siempre nos da lo justo y lo necesario. El que cree en mí nunca tendrá sed, pero no es una sed física, sino es una sed de salvación, es una sed de alabanza, no es una sed material, es una sed de paciencia y de amor a nuestro Padre Dios. Entonces vemos como Juan aquí nos está renombrando este gran suceso de nuestro Señor Jesucristo, en la que está muy implícitamente la salvación del género humano. Nuestro Señor Jesucristo es la salvación. Nuestro Señor Jesucristo es el pan bajado del cielo. Nuestro Señor Jesucristo nos deja el Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo los tenemos desde nuestro bautismo, y tenemos que ponernos a trabajar. Olvidémonos de ser o lo que éramos, y ahora comencemos a ser una gente nueva en nombre de Dios, y nos pongamos a laborar con los dones del Espíritu Santo, con esos poderes que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos los dones son diferentes, pero todos son de un mismo Espíritu. Tú tienes tu don, yo tengo el mío, todos tienen un don, pongámonos a trabajar en él, para que el día que nos vayamos de aquí y que dejemos este cuerpo físico que muere, pero el Espíritu vive, lleguemos con el Señor y le digamos: Señor, yo hice esto. El Señor no te va a pedir cuentas de tus pecados, no te va a hacer un examen de cuántos pecados cometiste, pecados veniales o pecados mortales o pecados capitales, el año, el día, la hora, el mes, con quién, en contra de quién. Él no te va a pedir cuentas de eso. Nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nuestro Señor Jesucristo te va a pedir cuentas de lo que hiciste con los dones del Espíritu Santo, y qué obras hiciste para que puedas tú decir: Señor, hice lo que pude, cumplí con lo que tú me pediste. Si no, de lo contrario, como en el Evangelio, te dejó un don, un talento, y tú lo enterraste. No, te dejó un talento, hay que multiplicarlo, hay que ponerlo a trabajar para que dé fruto. Y si tú no diste fruto, imagínate cuánta gente va a pasar por ti, a través de ti, y que necesita de que tú le colabores, de que tú le ayudes, de que tú le enseñes, de que tú le expliques, de que tú le disiernes, de que tú lleves a cabo ese don que tienes a esa persona, y no lo hiciste. ¿Cuántas miles de personas han pasado durante toda tu vida y no has hecho nada? Y si lo has hecho, y si has hecho la mitad, y si has hecho el 75% o solamente has hecho el 5%, yo creo que debes de hacer un análisis, un examen de conciencia de qué o cuánto has podido tú lograr llevar a cabo el trabajo con los dones del Espíritu Santo, para que el día de mañana le puedas ofrecer al Señor tu trabajo, que ese es lo que sí te va a pedir cuentas, de tu trabajo, no de tus pecados. Seremos juzgados, sí,
y nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros porque Él es el camino, la verdad y la vida. Este Evangelio nos está brindando entonces muy claramente que nosotros podemos salvarnos, que nosotros debemos salvarnos, que debemos de ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo y que debemos de darnos cuenta que el pan de vida, el pan es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos está llenando de vida espiritual. Y estando bien con el Señor, todo lo demás llegará por añadidura. Todo lo material, todo lo mundano, lo tendremos por añadidura. Y no te van a dar más de lo que necesitas. No quieras tú obtener grandes lujos, grandes residencias, grandes casas. Con lo que el Señor te ha dado, eso es con lo que tú debes de ponerte a trabajar. No necesitas más en lo mundano y en lo corporal. Lo que tienes es lo que el Señor sabe que lo necesitas. Él no te va a dar más porque sabe que te vas a corromper, porque sabe que te vas a perder y vas a perder mucho tiempo en las cosas del Señor. Entonces, muy claramente aquí el Evangelio nos responde nuestro Señor Jesucristo que la obra de Dios consiste en que crean que quien Él ha enviado, que es nuestro Señor Jesucristo, sí, lo tengamos muy presente. Veamos ahora, sí, el Éxodo, capítulo número 16, del 2 al 4 y del 12 al 15. Voy a hacer que llueva pan del cielo. En aquel entonces, dice, en aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Estaban en el desierto desesperados porque pues no tenían techo, no tenían un hogar, eran como nómadas y andaban en el desierto en un lugar solitario, en un lugar con mucho calor, inhóspito. Y entonces empiezan a murmurar en contra de Moisés y Aarón. Moisés, quien Dios lo había elegido para que saliera a buscar a su pueblo, ya que él había huido de Egipto y se había él ido a vivir a una región de Madián, que es en donde está el monte Sinaí. Y Aarón, su hermano, sacerdote, los dos de la tribu de Leví, empiezan a murmurar en contra de ellos porque dicen que los han llevado a un lugar desértico. Y ellos dicen, ojalá y hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto. No se dan cuenta ellos que cuando estaban en Egipto eran esclavos. Y estaban prefiriendo ser esclavos y tener un techo, a ser libres y no tener un techo. Lo que no entendían los hebreos es de que en el desierto estaban libres y el techo era todo el mundo. Y no necesitaban un techo físico, que eran las paredes en las construcciones egipcias, para poder vivir ahí. El pueblo hebreo tenía por techo todo el mundo. No lo habían entendido y ellos estaban reclamando a Moisés y a Aarón de que habían sido sacados de la esclavitud, sí, pero para estar en un lugar desértico. Y dice aquí, hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. A veces nos pasa esto lo mismo. Nosotros deseamos las cosas materiales, las cosas corporales, no queremos envejecer, queremos siempre ser jóvenes, queremos ser siempre sanos, queremos tener siempre riqueza, queremos tener siempre lujos, queremos siempre vivir bien. Y eso lo acabamos de ver en el Evangelio. Muy claramente nuestro Señor Jesucristo, recuerden lo que acabamos de decir, lo que acabamos de leer. No trabajen por ese alimento que se acaba. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y eso parece que es lo que más nos importa, y no en las cosas de Dios. Y aquí los hebreos tenían el mismo pensar. Ellos estaban ya pensando que era mejor seguir siendo esclavos, pero tenían un techo, tenían a la hora de la comida y eran esclavos, sí, pero tenían... Y entonces nosotros en la actualidad nos pasa lo mismo. Nos esclavizamos en el trabajo, nos esclavizamos en nuestros vicios, nos esclavizamos en nuestra familia, nos esclavizamos en nuestros deseos sexuales o corporales. Y pensamos que eso es lo mejor, que hay que vivir la vida, nada más es una, y hay que disfrutarla,
La noche es larga, así dicen los jóvenes, la noche es joven, ¿sí? Así dicen los muchachos, y quieren divertirse, ¿sí? En su sexualidad, en sus vicios, en su drogadicción, y están perdiendo la vida, y así la siguen perdiendo, y llegan a ser adultos y siguen perdiendo la vida en estupideces. Y no se ponen a pensar que lo más importante son las cosas de Dios. Y lo acabamos de ver en el Evangelio, no trabajen para eso, para esa comida, porque se acaba. Y aquí vemos cómo los hebreos pues, tenían ese mismo error. Después de haber visto cómo Dios los había sacado de Egipto, después de haber visto cómo abrió el mar, nuestro Padre Dios, para que pudieran pasar por el medio del mar, después de haber visto todas las plagas que le cayó a los egipcios, porque no los dejaron salir luego, después de haber visto cómo la zarza hirviendo detenía a todos los carros de los soldados egipcios que fueron para matarlos, fueron tras ellos para acribillarlos, después de haber visto todas esas cosas, no entendían todavía que el Señor es el Todopoderoso y por qué el Señor los había sacado de ahí. Pues así nos pasa a nosotros en la vida actual. No nos damos cuenta de todos los milagros que el Señor hace a cada uno de nosotros. Nos da casa, nos da vestido, nos da sustento, nos da una familia, nos da una salud, nos da todo, nos procura, nos da todo lo necesario para que subsistamos. Y todavía nos da tiempo para arrepentirnos, todavía nos da tiempo para que nos pongamos a trabajar. Pasan los años, siguen los años, pasan los años, y el Señor nos sigue hablando, nos sigue llamando, nos sigue acercándonos a Él, porque nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros, nos sigue buscando Dios a nosotros. Y es tan lento para enojarse, y su amor es tan grande, y nos busca y nos busca, y nosotros, la noche es joven, la noche es larga, y primero está el trabajo, primero están las diversiones, primero están los vicios, primero están las grandes casas, el grande dinero, el grande poder que tienen tantos políticos, o simple y llanamente el poder que se te da a ti en un trabajo, cuando eres gerente, cuando eres jefe, cuando eres un capataz, cuando eres un señor que tienes empleados y que tratas mal a las personas, a tus empleados. Imagínate, pierdes el tiempo en cosas mundanas, corporales, insatisfactorias a las cosas del Señor. Y entonces pues te empiezas a comportar igual que los hebreos, te empiezas a comportar igual que toda esa gente que a pesar de ver tantas cosas tan grandiosas que Dios ha hecho por nosotros, nos olvidamos fácilmente. Y empezamos ¿a qué? A creer en la suerte, a creer en la astrología, a creer en los amuletos, a creer en los brujos, y empezamos a ser religiosos, y si no, ya te volviste tadeísta, y si no, ya te volviste guadalupano, y si no, ya te volviste narcotraficante y ya tienes a la Santa Muerte, y si no, ya tienes a tu propio santito, y crees que con eso ya la estás librando, y te estás perdiendo poco a poco. Estás muy lejos del Señor. El Señor se acerca a ti y tú corres, y corres, y corres, alejándote más del Señor. Y pues aquí nos menciona, ¿sí?, que los hebreos dicen cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, ¿sí?, y comíamos pan hasta saciarnos, ¿sí?, prefieren la esclavitud de la vida, de lo terrenal y lo mundano, que la salvación y la vida eterna con nuestro Padre Dios. Y dicen, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la multitud. Le están culpando a Moisés y a Aarón. Y así culpamos nosotros. Nos va mal, decimos que Dios nos está castigando. Nos va mal, estamos reclamándole a nuestros padres. Que yo tengo problemas de cualquier índole y echamos la culpa a todos. Al alimento, a la medicina, a los médicos, le echamos la culpa a todos. Y principalmente le echamos la culpa a Dios, que nos está castigando, que ya se ha olvidado de nosotros. Así los hebreos le empezaron a echar la culpa a Moisés y Aarón. Entonces dijo el Señor a Moisés, fíjense lo que dijo en ese entonces: voy a hacer que llueva pan del cielo
que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía, por la tarde comerán carne. O sea, iban a comer carne en la tarde, pero por la mañana se hartarán de pan, de ese pan que Dios les iba a mandar, que le decimos comúnmente maná, para que sepan que yo, el Señor, su Dios, soy. Bueno, aquí nos damos cuenta que el Señor les va a proveer de ese alimento que es el maná. ¿Qué es el maná? ¿Por qué le decimos maná? Bueno, le decimos maná porque es una palabra que sería manú, pero manú, ¿qué es esto? Quiere decir, en el idioma hebreo, quiere decir manú, quiere decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Manú, manú, manú. Y entonces cuando los hebreos vieron ese rocío que estaba en el desierto en las mañanas, decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es manú? Manú, manú. Y entonces de ahí se viene la palabra maná. Y los hebreos recogían en las mañanas esa como semilla, y que la podían, era una semilla seca, que la podían hacer como fuera un pan, la podían cocinar para hacerle un pan. Y comían, y en la tarde comían carne, como dice aquí la lectura. ¿Eh? Por la tarde comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan, para que ya no se anden quejando de que las ollas de carne y que comían pan hasta saciar. Pues Dios, en el desierto no hay árboles, en todo lo que es el piso del desierto se encontraba esa semilla con la cual ellos hacían pan y comían hasta saciarse. ¿Saben cuánto tiempo estuvo dándoles de comer el maná? Que entre comillas les digo maná porque no, ese pan, vamos a decirle pan, porque maná quiere decir manú, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Manú, manú. Durante 40 años. O sea, no creen que se los dio una semana, 2 semanas, 40 días. No, no, no. 40 años. Que el número 4 seguido de ceros, que significa preparación. Los estuvo preparando. Y aquí lo dice en la lectura. Les voy a hacer que llueva pan del cielo, ¿sí? Para probar si guardan mi ley. ¿Y cuál era la ley? Pues aquí la está mencionando nuestro Señor, para que sepan que Dios es el Todopoderoso y es quien les da el pan de vida, y no se anden preocupando por el pan corporal y material y mundano. Y dice, voy a hacer que llueva pan del cielo. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. Muy raro, ¿no? Llegaron las codornices ahí, es un ave, un pajarillo, ¿sí? Llegaron a cubrir el campamento. Y ahí se quedaron las codornices. Dios mandó esas codornices. Fueran las que llevaron el inicio para que se produjera ese pan, esa semilla. Las codornices. ¿Alguno de ustedes ha comido codornices? Yo me imagino. Bueno, pues aquí Dios usó a las codornices para llevar y cubrir el campamento. Y dice aquí que en la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco. Dios usó a las codornices para que dejaran esa semilla, y que esa semilla se estuviera produciendo durante 40 años. Aquí no lo dice, pero pueden leer toda la lectura del Éxodo capítulo 16 y ahí lo va a decir. Aquí nada más estamos leyendo unos cuantos versículos, no estamos leyendo todo el capítulo, porque si leemos todo el capítulo, pues así ya nos vamos a tardar. Ya llevamos 40 minutos y no hemos terminado de explicar estas lecturas. Y si nos ponemos a leer todo el capítulo 16, pues, oigan, se van a dormir, si no es que ya están dormidos algunos, ¿sí? Despiértense, porque aquí viene lo interesante. Entonces aquí nos está mencionando que por la tarde, de aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? O sea, en español se dice ¿qué es esto? Pero en hebreo es manú. Manú. Esa es la pregunta, manú.
¿qué es esto? Pues no lo sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Pero fíjense que hay una cosa y una nota curiosa. Ese manú, ¿qué es esto? Ese pan, durante 6 días aparecía en las mañanas y no lo podías guardar, no lo podías almacenar porque se agusanaba y se echaba a perder. Pero el sexto día, Moisés les dijo que tenían que recoger doble ración, la del viernes, que era el sexto día. Acuérdense que para los judíos el séptimo día es el sábado, ¿eh? Y el sexto día es el viernes, no es como nosotros que empezamos a contar desde el domingo, no. Sí, empezamos a contar desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes sexto día. Pues el viernes sexto día recogían doble ración para guardarla para el sábado, porque el sábado no podías hacer ningún recogimiento de nada, no podías hacer ningún trabajo porque el séptimo día se respeta, porque es el día que el Señor no hizo nada y lo dedicó a un descanso. Y ese descanso es descansar con el Señor, estar con el Señor. Por eso nosotros, ya en nuestros tiempos, cristianos, católicos, el domingo, sí, el sábado es el séptimo día para los judíos, para nosotros es el séptimo día el domingo. Los 2 días debemos de respetarlos. El séptimo día porque fue el sábado, cuando descansó nuestro Padre Dios, y el séptimo, el domingo, para nosotros los cristianos, pues el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Esos 2 días nosotros los deberemos de respetar, pero bueno, hacemos lo que hacemos, todo mal, todo tergiversado. Y bueno, pues quiero recordarles que el viernes, el sexto día, los hebreos recogían doble ración, porque el séptimo día, pues no, en las mañanas salían los hebreos a buscar el pan, el rocío en la mañana y no encontraban nada, porque lo habían tenido que resguardar desde un día, 2 días anteriores. Tenían que haber resguardado para el día siguiente. El sexto día tenían que agarrarlo para poder comer el sábado. Y el domingo, pues otra vez, empezaban. Durante 40 años tenían que respetar el sábado. Tenían que respetar la ley. Por eso dice aquí la lectura, ¿sí? Lo voy a hacer esto porque quiero saber si guardan mi ley o no. Así dijo Dios. Y ese maná no solamente se quedó ahí, sino que después de los 40 años, Dios le dijo a Moisés, en un vaso de oro, en un recipiente de oro, vas a guardar ese pan, vas a resguardarlo, y no se va a echar a perder. Y no es un refrigerador, ese recipiente. Y lo vas a guardar para que todas las generaciones vean ese maná y se den cuenta ese pan que Dios les dio a los hebreos durante 40 años, les dio de comer hasta que encontraron la tierra prometida, más bien hasta que Dios les dijo, aquí van a construir su casa, aquí van a construir su pueblo, en la tierra de Canaán. ¿Sí? En una tierra de Canaán que eran paganos. ¿Sí? Durante 40 años. Y guardó ese vaso de oro con residuos o con el pan que Dios le había dado al pueblo hebreo. ¿Y dónde lo depositó? En el arca de la alianza, junto a las tablas y junto al báculo de Moisés. Por eso esas 3 cosas permanecen ahí. Y digo permanecen porque todavía existe el arca de la alianza. Y ustedes me dirán, bueno, ¿dónde está? No, pues no está en la Basílica de Guadalupe. No, tampoco está en la Capilla Sixtina. ¿Sí? No, tampoco en la de San Pedro. No. Tampoco en ninguna iglesia de Italia, no, ni en ninguna iglesia de ningún otro país. Ya dirán por ahí, no, es que a lo mejor está ahí en la India, en Cachemira. Va a estar en una de las iglesias ahí resguardada el arca de la alianza. No sabemos. ¿Y saben por qué? Porque la tienen resguardada. ¿Sí? La tienen resguardada los hebreos, unos templarios, que así se les llama, que son los custodios de esa arca, y la tienen escondida porque no estamos en condiciones todavía de tener cerca de nosotros esa arca de la alianza.
Y que por ahí se han hecho muchas películas y por ahí muchas historietas de que han querido encontrar el Arca de la Alianza porque dicen que a la hora de encontrarla y abrirla van a encontrar el poder de poder dominar al mundo entero, porque ahí existe el báculo con el cual Dios, con ese báculo en las manos de Moisés, abrió el mar. Con ese báculo le dio de beber a los hebreos, de una piedra salió agua para que bebieran millones y millones de hebreos. Y quiero decirles que ese maná, ese pan, le dio de comer a millones de hebreos. No crean que eran 5,000 como en la época de Jesucristo, poquitos, no, eran millones, eran millones de hebreos. Pero, y después de ver toda esta historia milagrosa de lo que hace Dios, todavía me pregunto yo, ¿cómo es posible que haya gente que no crea en Dios? ¿Cómo es posible que haya gente que después de todo esto se rebele y no se ponga a trabajar y no se ponga a hacer las cosas que Dios le ha mandado con el poder del Espíritu Santo? Es increíble, somos difíciles, somos testarudos, por no usar otras palabras. Y bueno, pues aquí nos menciona al final este pan. Este es el pan que el Señor les da por alimento. Ya les he dado algunas notas. Pueden leer ustedes el Éxodo capítulo 16 para que pues rellenen bien su información y lo tengan más preciso. Y bueno, este mensaje que nos está dando esta lectura en su totalidad, teológicamente hablando, nos menciona que el Señor siempre nos atiende. El Señor siempre está con nosotros y nos da casa, vestido y sustento. No quieras tener más casa, no quieras tener más vestido, no quieras tener más sustento, no quieras tener más, porque lo que tienes es porque Dios sabe que eso es lo que debes de tener. Y no pierdas la vida en las cosas mundanas y terrenales. Ya, párale a tu carro, como dicen los muchachos. Ya párale, ya detente. No continúes siendo esa persona que eres en la actualidad materialista, porque si no te acercas a las cosas del Señor, entonces te vas a perder y no vas a poder tener la vida eterna. Y no vas a tener nada que llevarle al Señor cuando te vayas de aquí. Vamos a leer la lectura de Efesios 4, el versículo 17 y del 20 al 24. Y fíjense cómo dice: revístanse del nuevo yo creado a imagen de Dios. Como Pablo también nos está dando una indicación. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que tienen muchos dioses. Nos hacemos muchos dioses. Te haces Dios del dinero, te haces Dios del trabajo, te haces Dios de los quehaceres del hogar, te haces Dios de la familia. Sí, de la familia. Porque de antemano está tu papá, de antemano está tu mamá, de antemano están tus hijos, de antemano están tus nietos, de antemano está tu esposo, de antemano está tu esposa, de antemano están toda tu familia, tus abuelos. No. Y cuando necesitan a alguien fuera de tu familia algo, no. ¿Cómo? Primero está mi madre, primero está mi padre, primero está mi hijo, primero está mi hija, primero está mi esposo, primero mi esposa. No, los demás, pues si me sobra y tengo ganas, pues ahí les echaré algo al suelo. Nos hacemos dioses de la familia, nos hacemos dioses del poder, nos hacemos dioses de la sexualidad, nos hacemos dioses de todo lo material y mundano que hay, de tantos vicios y paseos, de drogas. Por eso dice aquí: no deben ustedes vivir como los paganos que tienen muchos dioses, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Pues no, aquí ya están aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Han oído hablar de Él? Y en Él han sido ustedes doctrinados. Pues ahorita ya están escuchando esto, ya lo están escuchando, ya lo están entendiendo. Hay de ustedes. No vayan a salir con que nadie les explicó, nadie les dijo, nadie les avisó. No, ya ahora, discúlpenme la palabra, pero ya se amolaron. Ya escucharon las cosas del Señor y ya no salgan con que, yo no sabía, yo no me di cuenta, no entendía. No. Conforme a la verdad de Jesús, porque no es la verdad mía, no es la verdad de nadie, no es la verdad de los presbíteros, ni de los sacerdotes, ni de los pastores, no, es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir. Aquí nos está claramente en el Evangelio diciendo:
no trabajes por ese alimento que se acaba. Trabaja por el otro alimento. ¿Se acuerdan? Ahí está, ¿eh? Y lo está diciendo Jesucristo. Nadie lo está replicando, ¿eh? Pero pues hay muchos pastores y presbíteros y guías espirituales ciegos que hacen todo lo contrario. Y ahí vamos nosotros también. Y les damos dinero y los llenamos de dinero también a ellos, porque el dinero para nosotros es muy primordial y los queremos a ellos, sí, gratificar con dinero. Los estamos echando a perder también nosotros por parte de nosotros. Ya que el dinero nos echó a perder a nosotros, pues también se lo vamos a dar a los pastores, a los presbíteros, a los sacerdotes, a los guías ciegos también les vamos a dar nuestro dinero. Y ellos se compran grandes coches, grandes casas, grandes vestimentas, alhajas, ¿sí? Y no hacen lo que tienen que hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense todo lo malo que estamos haciendo. En vez de hacer un bien, estamos haciendo un mal. Y si tú le das dinero a alguien que se droga, pues, ay, lo voy a ayudar con dinero porque pobrecito, no tiene que comer. Y tú que sabes que el dinero lo va a ocupar para comer y no para la droga. A un vicioso alcohólico, pues lo va a ocupar para alcohol. Entonces tú estás colaborando para que ese hombre se siga drogando, ese hombre se siga alcoholizando, ese hombre se siga en los vicios sexuales o en los vicios materiales, en los vicios del poder. Bueno, yo creo que eso lo entiendes en su mayor forma. Solamente lo estoy replicando yo ahorita pues para hacer nota. ¿Sí? Dice entonces aquí, esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido ustedes doctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo vivir y ese viejo yo corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente, el Espíritu Santo, y revístanse de nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea, que mismo Pablo te está diciendo que el Espíritu te renueve tu mente y te revistas con ese Espíritu del nuevo yo, ya que eres creado a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos de la gloria. Entonces, pues tenemos todo de nuestra parte. Lo único que te corresponde es trabajar, pero no por la comida que se acaba, no por lo terrenal y mundano, sino por lo espiritual. En el Salmo responsorial número 77 dice el responso, el Señor les dio pan del cielo. Pues sí, ya lo acabamos de ver. Y lo quieres ver con más exactitud, pues lee el capítulo 16. Ahí vas a ver. Acuérdate que maná es una palabra distorsionada, que es manú, que significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Manú, manú. ¿Ah? ¿Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria? ¿Cuánto nos ha narrado nuestros padres, nuestros hijos, lo oirán de nuestra boca? ¿Cuánto? ¿Mucho? No podemos decir que no hemos escuchado al Señor, ¿eh? No podemos decir que no hemos escuchado su palabra o su doctrina, ¿eh? No caigamos en esas mentiras. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos, hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. Ya lo vimos, ¿eh? Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios le dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. Así el Señor nos ayuda, así el Señor siempre está con nosotros, siempre, día a día, y vivamos el día como si fuese el último día, porque ya mañana tendrá sus propios problemas el día de mañana. Hoy vivamos y hagamos lo que nos corresponde. Todos los días mínimo tienes que hacer una obra de caridad, todos los días, mínimo, una obra de caridad, mínimo. Ay, nada más, una, si quieres, una, mínimo. No haces ni esa, qué barbaridad. Tienes que hacer una obra de caridad diaria. Pues te invito a que estas lecturas que el próximo domingo vamos a escuchar en misa, día 2 de agosto del 2015, el domingo 18 ordinario, nos está enseñando el Señor que Él siempre está con nosotros, nos ayuda y nos da de comer de la vida eterna, de ese pan que es Cristo, que es su palabra, que es el Espíritu Santo. Y tú tienes que poner a trabajar y no en las cosas de la comida que se acaba, sino en la otra comida que es la que el Señor quiere que tú
prácticas, que son las obras de caridad espirituales y corporales. Pues bien, creo que han quedado muy claras estas lecturas. Te invito, una vez más, a que cambies, a que pongas a trabajar cuanto antes. Si eres joven, tienes tiempo, posiblemente. Si eres adulto, posiblemente te quede poco tiempo. Cuanto antes hagamos lo que nos corresponde en nombre de Dios.